Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo soy Hernán Barreda. No lo puse ahí porque, en realidad por falsa humildad, las especialidades, pero está girando en el otro y siempre es una buena ocasión para agradecer que desde primer grado, la secundaria, veo docentes míos de biología marina, hasta la universidad y los posgrados y todas las especialidades fueron gracias y por la educación pública, así que mi agradecimiento a ello. Voy a presentar esta charla, que la verdad es que me voy a hacer eco de mi historia y ya desde biología me conocían, va a ser un poquito heterodoxa, no voy a hablar de las neumonías, ni de la diabetes, ni de la hipertensión como tal. Voy a hablar de algo que es un poco tal vez transversal o pretende ser transversal, no solo a la medicina, sino ojalá, y ojalá lo logren, me lo confirmarán los colegas luego, a las charlas que van a venir luego, que tienen que ver con las decisiones que tomamos como médicos, como médicas en los consultorios y también las decisiones que conforman a la singularidad de cada paciente en cada consulta. Por eso le llamé árbol de la vida, árbol de decisiones. Ya hace 100 años, Osler, que fue un colega, decía que la medicina es la ciencia de manejar tus probabilidades y el arte de manejar tu incertidumbre. ¿Y qué tendrá que ver este árbol patagónico falso, hecho con inteligencia artificial, vamos a decirlo, con este libro de Borges, que se llama Ficciones, que incluye un cuento, que se llama El jardín de los senderos que se bifurcan? Con esta foto, donde hay un encuentro entre un médico y una paciente y un papel. Entonces, voy a dejar esto para empezar a hablar sobre el factor común entre todas esas cosas. Primero, el árbol. Si miramos el árbol, vamos a ver que ese árbol tiene un tronco por el que puede trepar cualquier animal y luego de ese tronco ramas. En esas ramas, un animal que sube por el tronco puede elegir ante la primera bifurcación la rama de la izquierda o la rama de la derecha y luego, si eligió la de la derecha, nuevamente la rama de la izquierda y la rama de la derecha. Con lo cual, en cada nodo de esas ramas hay una decisión potencial que lleva a un destino distinto. ¿De acuerdo? Por supuesto que, perdón, no tengo puntero, voy a tratar de hacerlo así. La suma de decisiones que llevan a este lugar son muy distintas a las sumas de decisiones que llevan a este lugar. En el libro Ficciones de Borges hay un cuento que se llama El jardín de senderos que se bifurcan. En ese cuento hay un tipo, no importa, que anda buscando una suerte de tesoro oculto que está conformado por dos cosas, por un lado un laberinto y por otro lado una novela. Hasta que, a través de una serie de sucesos muy borgianos por lo demás, encuentra, pero se da cuenta, gracias al WhatsApp web, así, con una alarma, igual que en el cuento de Borges, se da cuenta en un momento con un insight que el laberinto y la novela son lo mismo. Y ese laberinto y novela que son lo mismo, si hay alguien que tiene el WhatsApp web activado, ya encontramos el laberinto y la novela. Ese laberinto y esa novela, que son lo mismo, tienen la particularidad de que ocurren, como en el árbol, una serie de decisiones que se pueden tomar hacia la izquierda o a la derecha, pero en ese laberinto que es la novela, pasan las dos cosas. Todos los universos son posibles. El animal que tomó el camino de la derecha también puede tomar el de la izquierda. Y el destino que llevó a ese animal, a esta rama de aquí, también puede ocurrir con la que llevó a esta rama de aquí. Y acá hay un destino trágico, o me atrevo a decir con perdón de Borges, en esta decisión, porque en la vida uno no tiene la posibilidad de elegir los dos destinos y vivirlos. No tiene la posibilidad de elegir y habitar un destino. El viernes 6 de junio del 2025, que es hoy, no nos los devuelve nadie. Las decisiones que tomemos no pueden echarse atrás, ¿sí? Y acá llegamos a esa parte. ¿Qué tendrá que ver esto con el acto médico y la medicina, etcétera? Bueno, voy a hacer un ejemplo. Esta es doña Rosa, que un día se le inflamó la pata y fue al médico y le hicieron una ecografía y le encontraron una trombosis, ¿sí? Y cuando le encontraron la trombosis en la cabeza del médico, como en la cabeza de cualquiera de nosotros, empezaron a pasar un montón de cosas. ¿Qué la puede haber generado?
por qué tiene esto y no tiene lo otro, una serie de algoritmos diagnósticos y estrategias y estudios para confirmar que tiene eso y no tiene otra cosa. Una vez que lo confirmamos, una serie de estrategias terapéuticas para elegir esta versus la otra, y después qué hago. En la cabeza del médico empiezan a aparecer un montón de razonamientos laberínticos que empieza a trazar como el arbolito, el animal en el arbolito que va tomando una y otra, ¿sí? Y realmente pasan muchas cosas, no tienen que leer nada de eso, pero quiero decir, toda esa información pasa por la cabeza, o debería, de un médico cada vez que se expone a la sospecha diagnóstica frente a un paciente. Y al momento de tomar una decisión diagnóstica o terapéutica, terminamos acá, bueno, ok, le vamos a dar esto o lo otro, en términos de eficacia en el paciente pensamos que vamos a conseguir esto, tengamos cuidado en términos de efectos adversos por la seguridad de los medicamentos que damos, y siempre atendamos a la calidad de vida de los pacientes. Bueno, hasta ahí todo normal. Insisto, ni miren eso, pero sepan que en la cabeza del médico, desde que entró doña Rosa y dice, tengo la pata hinchada, el médico empezó a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. Y muchas veces, después de todo ese pensamiento sobre qué era, sobre cómo diagnosticarlo, sobre cómo tratarlo, la consecuencia es esta. Toma esta pastilla, venga en 15 días. ¿Cierto? Pasó alguna vez, ¿no? Ok. Y acá vuelvo a la foto. Porque esta exposición de la vida, de los árboles de la vida y de los árboles de la toma de decisión, invita a todos y a todas ustedes a que nos apuren un poquito. Y a nosotros a asumir la responsabilidad de develar lo que pensamos enfrente de ustedes para que ustedes formen parte de las decisiones. Porque no hay ninguna decisión médica que tomemos nosotros, por más cartones que tengamos, que no los involucren. Cuando les duele la garganta y tienen fiebre y dicen, ¿será una angina? El hisopar o no hisopar esa garganta es una decisión médica que involucra distintos destinos para ustedes. Lo mismo el dar o no dar antibiótico, lo mismo el pedir o no pedir un laboratorio, lo mismo el pedir o no pedir una radiografía. Y ustedes deben ser parte del destino al que llevan las probabilidades de esas decisiones. Entonces, en Doña Rosa, cuando alguien se planteó esto y lo llenó de números y datos, creo, como médico clínico, que debemos invitarlos a servirse de la mesa de estos datos. Y eso no quiere decir hablar en términos técnicos y difíciles, Quiere decir explicar, dibujar en un ojito y decir, estoy pensando esto, creo que hay que hacer esto, ningún destino a priori es el correcto o incorrecto, estos nos llevan con estos beneficios y estos riesgos, este otro con estos beneficios y estos riesgos, te lo comparto, creo que hay que hacer esto porque para eso he estudiado, pero decidamos juntos. Para llegar a esta causa común entre árboles, fractales, literatura, en el caso de Borges, y árboles de decisiones clínicas, en la vida cotidiana, en los consultorios, en las salas de internación médicos. Y ahora, ya empezando a cerrar, para ser respetuoso con el tiempo, les quiero contar dos anécdotas. La primera es de un médico muy joven, sin título de especialista ni nada. Simplemente, como muchos al principio, cargando siempre el estetoscopio en la mochila hasta por las dudas, sin saber muy bien qué hacer, ese médico se obsesionó una vez con un caso. Así un caso sencillo, del de todos los días, un poquito de fiebre, un poquito de dolor articular. Pero había algo que no cerraba. Y lo cierto es que ese joven médico no tenía muchas estrategias de esas de los árboles de pensamiento y diagnóstico y algoritmo para hoy. Tenía más bien poca, nada por acá y por allá. Lo que tenía era tiempo y gesto, que probablemente sea el fondo ontológico más importante del acto médico, el estar. Y se obsesionó y escuchó y palpó y tocó y repreguntó y esperó y escuchó de nuevo y repreguntó y finalmente se llegó a un diagnóstico que no era tan sencillo como todos los días, no era una angina, no era una sinusitis, era una enfermedad grave. Una enfermedad grave del corazón que ponía en riesgo la vida, que llevó a una operación del corazón de una paciente. Ahora vuelvo a este caso. Del otro lado, otro médico con otra situación. Este médico ya tenía un par más de herramientas.
4 títulos de especialista, muchos años ejerciendo, y el caso era relativamente similar al del principio, pero en vez de fiebre y dolor de las articulaciones era dolor de panza. Y dolor de panza le revolvió un paracetamol y después vemos. Y después un ibuprofeno, y después vemos. Ya cuando revolvió la buscapina, dijo, bueno, si te llego a tener que dar reliberante, toco la panza. Porque capaz que hay algo. Bueno. Había algo. Había sangre dentro de la cavidad abdominal de la paciente tuvo que ser intervenida de urgencia. Fue grave, al igual que el otro caso, pero probablemente con retraso diagnóstico. El primer caso, yo era el joven médico y Florencia quien vieron bailar la paciente, que a pesar de su cirugía cardíaca, baila como baila. Y el segundo caso también era yo, ya con 5 especialidades, la paciente también era Flor, a la que le demoré 6 horas la cirugía, después de un sangrado de una arteria de un ovario, perdón. Ustedes, en cada consulta médica y nosotros, debemos fijar permanentemente el compromiso de no corromper lo más hermoso y lo más ancestral que tiene el acto médico, que es la comunicación, que es el compartir lo que uno está pensando y lo que uno está sintiendo, que es el no atender y dejar en silencio al reloj de arena de las prepagas y las obras sociales que dicen que hay que correr, porque en el medio de todo esto no están solo los qué, que son los dolores, los motivos de consulta, sino los quiénes, que son ustedes. Nos invito como comunidad médica y los invito como pacientes a formar parte permanentemente y activamente del árbol de decisiones que es su vida, que es su destino, que son sus posibilidades, y a nosotros ayudarlos, porque para eso nos formamos, a que lleguen de esa manera a sus mejores destinos posibles. Muchas gracias.